Muy bien, muy buenas tardes a todos. Algunos los he podido saludar, otros los saludo desde aquí y me alegro mucho que estemos todos una vez más para estudiar la palabra del Señor. Y hay algunos que van siguiendo el hilo porque hemos empezado a ver el libro de Josué. Y este libro habíamos hecho una pequeña introducción hablando del tiempo en que Dios había deseado darle una tierra a su descendencia, a su pueblo terrenal. Y haciendo un pequeño repaso para los que no estuvieron, cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel, de su esclavitud, llegaron rápidamente, pasaron el Sinaí, el desierto del Sinaí, y llegaron a la tierra prometida. Y se mandaron espías a reconocer la tierra. Se mandaron varios, en grupos de a dos. Y algunos trajeron malas noticias. Dijeron, hay en esa tierra prometida un pueblo fuertes, gigantes, que seguramente no vamos a poder vencerlos, y sus ciudades son amuralladas, y realmente trajeron una actitud con mucho pesimismo. Pero dos, Caleb y Josué, tuvieron una actitud diciendo, esta tierra es para nosotros porque Dios nos ha prometido. Y en esa figura que vemos, trajeron un racimo de uva, dice la palabra del Señor, en una vara. Quiere decir que era un racimo que necesitaban 2 personas ser traído. Imagínense el tamaño que debe haber sido esos racimos de uvas. Pero finalmente prevaleció que en esa tierra donde había sidonios, hititas, heveos, amorreos, jebuseos, eteos, moabitas, amalecitas, filisteos y otras tribus, finalmente se tomó la decisión de volver hacia el desierto, volverse al Sinaí y no confiar en la promesa que Dios le había dado, que se le iba a entregar toda esa tierra. Ustedes dirán, es una historia para niños, es una historia antigua, pero la realidad es que hoy vivimos esta situación. Esta tierra prometida hoy sería lo que hoy es Palestina, y hoy hay una guerra en Palestina. Hay dos, en realidad, en ese mismo territorio, uno en la Franja de Gaza y otros en los altos del Golán, ¿sí? Donde hay un continuo luchar de este pueblo judío con los descendientes, que eran árabes, de todas esas tribus. Y avanzando un poco, después cuando regresan al desierto, pasaron 40 años en el desierto. 40 años, ¿se imaginan 40 años de estar dando vuelta en un desierto donde escaseaba todo, como en un desierto es? Y en realidad ellos podrían haber pasado el Jordán y tomar esa tierra que Dios se los había dado a ellos. Y llegamos hasta acá, ese momento crucial. Después de 40 años hay una sucesión, porque todos los que no entraron a la tierra prometida, el Señor los castigó. Ninguno de ustedes que no tuvieron fe para cruzar y tomar esa tierra van a quedar en el desierto. Solamente pocos pasarán. La siguiente generación, y justamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Ya siendo viejito, Moisés le entregó su cetro a Josué, que sería en esta representación ese hombre que está sobre la colina, guiando al pueblo al cruce del Jordán. Y hoy vamos a leer, ahora sí vamos a entrar en el primer capítulo. Y los voy a invitar porque tiene 18 versículos. Vamos a ir leyendo, ¿sí? Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, de la manera que os obedecimos a Moisés en todas las cosas, así que obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés, y que seas valiente. Este concepto se va a ir repitiendo mucho en este primer capítulo, pero
se puede hablar mucho, pero vamos a tomar algunas cosas relevantes de este capítulo. Lo primero relevante es que hay una sucesión generacional. ¿Qué significa una sucesión generacional? ¿Es que vivimos para siempre? ¿Nos quedamos así jóvenes eternamente? Vamos envejeciendo. Y cuando vamos envejeciendo tiene que haber jóvenes que se levanten y tomen la posta. Así como en las carreras de postas que hay 4 corredores y se van pasando un pequeño palillo de madera, que es el testimonio, así en la vida cristiana tiene que haber una sucesión generacional. El tema es si nos preparamos para esto, si realmente podemos tomar el lugar. Fíjense el condicionamiento. Nosotros te obedeceremos, le dice el pueblo, así como le obedecimos a Moisés. Pero hay una condición, que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Qué implica esto? Moisés tenía una relación con Dios muy importante. Y ahora su discípulo también la tenía que tener, y si no, mejor todavía. Porque ahora no era simplemente caminar por el desierto, 40 años, que no era poco. Ahora tenían que entrar y luchar por esa tierra que Dios le había dado. Quiere decir que las generaciones que van subsecuentemente dándose tienen que estar más capacitadas y tienen que ser mejores que sus antecesores. Y un poco analizando esto, en el Antiguo Testamento, cuando uno decía que había una sucesión generacional, decía uno, bueno, ¿qué pasa en nuestra vida cuando nuestros padres se van? ¿Qué se da en ese momento? Algo legal, herencia. Y hay que, si hay varios hijos, hay una repartija, digamos así, de sus bienes, y a cada uno le toca una porción. Pero es mucho más. En el Antiguo Testamento había mucha más profundidad. No solamente bienes, sino que había que transmitir tradiciones, que había que transmitir también valores. En el Antiguo Testamento había un bagaje de cosas. Póngale, alguno de los hijos era el primogénito, y eso tenía un gran valor. Hoy ser el primero y el último casi no es nada. No le suma nada, o sí. Para mí, y en el Antiguo Testamento, es importante ser el primer hijo dentro de la familia. Es como que lleva mayor responsabilidad. En el caso mío, mi padre me contaba de que eran 6 o 7 hermanos. Hoy no me acuerdo bien de cuántos tíos tenía. Pero cuando falleció mi abuelo, él tenía 9 años y era el primogénito. Y él tuvo que salir a los 9 años a trabajar y sostener la familia. Por tal motivo, él solamente hizo segundo grado. Pero fíjense que hay una responsabilidad, ¿sí? En el Antiguo Testamento había una responsabilidad. En el caso de los valores, porque los bienes es claro, a vos te puede tocar una cosa, al otro otra, pero el primogénito tenía que llevar un bagaje de conocimiento y también de guardar las cosas que su antecesor tenía. En este caso, Moisés tenía una relación muy profunda con Dios. Y también Josué tenía que tenerla, esa relación y ese guardar esos valores. En el caso particular, yo lo veo de esta forma. Aquellos que de alguna forma algún hermano nos antecedió y nos enseñó la palabra de Dios, tenemos un compromiso, o yo por lo menos lo siento así. Aquellos que nos han precedido y que de alguna forma nos han mostrado lo que es la sana doctrina, el respeto por la palabra de Dios, el buen testimonio en la vida, eso uno tendría que transmitirla a su vez a la siguiente generación. Pero los valores se han ido perdiendo en el mundo y a veces en la iglesia. Nosotros tenemos que honrar a nuestros maestros. Es gracioso decir que uno se le enseña algo y que después uno termina haciendo lo contrario. Eso no es honrar a aquellos que nos antecedieron y nos enseñaron la palabra de Dios. Pero un poco más adelante podemos ver un ejemplo y los invito, si alguno puede buscar ese pasaje y leerlo.
porque no es un invento el hecho de que siempre ha habido, ¿sí?, uno que de alguna forma da las huellas y otro lo sigue. En este caso son dos, Elías y Eliseo, un maestro y un discípulo. Sería Segunda Reyes capítulo 2, versículo del 9 al 10. Qué bueno sería que los que están aprendiendo hoy la palabra del Señor digan, yo quiero saber un poco más, o directamente decir, yo quiero saber el doble de aquel que me enseñó la palabra de Dios. A mí en particular, dos hermanos me enseñaron la palabra de Dios. Uno lo conoció mi hermano Horacio, que se llamaba Norberto Mancilla, y otro hermano Roberto Ochoa. Y a esos hermanos, uno dice, si yo pudiese saber ni aunque sea el 10% de lo que ellos sabían, ya sería muy feliz. Pero acá uno le pedía al otro una doble porción de su espíritu. Qué lindo sería ver que en ese traspaso generacional el alumno supere al maestro. Sería una cosa espléndida para una iglesia. Y fíjense que esto no es un invento del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento existe una herencia espiritual. ¿Y uno dónde lo ve? Lo podría ver de Pablo en Jesucristo. Alguien puede buscar 1 Corintios 11:1 y otro hermano de 1 Timoteo capítulo 1 del 1 al 2. Se puede ver las citas, ¿no? Bien. No las transcribí ahí al PowerPoint porque si no iba a ser largo. El que tenga la primera cita, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, así como yo de Cristo. Y ahora la siguiente cita, 1 Timoteo capítulo 1, del 1 al 2. Verdadero hijo en la fe. No eran parientes el apóstol Pablo con Timoteo, pero era un hijo espiritual. Y fíjense esa cadena. El apóstol Pablo imitaba a Jesucristo y Timoteo imitaba a Pablo. Y también podríamos decir que Tito imitaba también al apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la vida cristiana siempre hay una cadena de enseñanza bíblica. Ha existido desde el comienzo de la iglesia. Y esto se va repitiendo generación tras generación, esperando que Cristo vuelva a buscar a su iglesia amada. Pero a veces esos vínculos se rompen, no se dan, no se preocupan unos por esta sucesión generacional. Y entonces las iglesias se pierden. Nosotros estamos viendo en algunos estudios las cartas, está dando mi hermano Horacio, las 7 cartas que fueron escritas a las iglesias en el Apocalipsis. Y yo les pregunto, ¿alguno fue a visitar Esmirna o alguna de esas iglesias? ¿Saben dónde estaban? Estaban en Turquía, básicamente, en la actual Turquía. Pero si uno va a Turquía, no las va a encontrar. Y entonces desaparecieron. Y tal vez encontremos algunas ruinas nada más. Pero las iglesias que no cumplen este mandato de enseñar a otros lo mismo que hemos recibido, porque es un mandato. Si uno lee el capítulo 28 de Mateo en la gran encomendación, dice que tenemos que ir y hacer discípulos y después bautizarlos, pero finalmente dice que tenemos que enseñarle a aquellos que recién empiezan en los caminos del Señor las mismas cosas que han aprendido, que hemos aprendido. Y si esa cadena se rompe, las iglesias se resquebrajan y desaparecen. Por eso es tan importante el libro de Josué, porque nos está dando un aspecto práctico de esta sucesión generacional. Estaremos contigo mientras que Dios esté así como estuvo con Moisés. Eso también es una gran lección. Yo voy a tratar de ser relevante en algunos conceptos que deberíamos aprender. A veces hay liderazgo o alguien que encabeza un ministerio, pero no se pregunta esto.
sí, te vamos a seguir como seguimos a otro, pero ¿vos vas a ser fiel? ¿Seguirás teniendo esa relación que tuvo el primero con Dios? ¿O vos vas a hacer otra cosa? Si es otra cosa, no va a ser lo mismo. No te seguiremos de la misma manera. Esto es un concepto que tiene que haber. Moisés fue fiel y ahora se le está pidiendo esa misma fidelidad a Josué. Y vamos a avanzar porque nos quedan 8 minutos. Hay otras cosas que también figuran en este primer capítulo, las promesas de Dios. Las promesas de Dios. ¿Ustedes confían en las promesas de Dios? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Qué tan seguros? ¿Creen así como estos hombres de la antigüedad? Porque a veces lo decimos de boca, pero nuestro corazón está en otra parte. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, le dijo Dios. ¿En qué momento? Acá, en Éxodo capítulo 6, del 7 al 8. Pero hay un problema acá. Entre el primer versículo y el otro versículo hay 40 años de distancia. Hay 40 años de distancia. Se lo dijo a Moisés cuando estaban saliendo de Egipto, que Dios con mano fuerte y poderosa los había liberado de esa esclavitud que tenían. Y ellos tenían que caminar desde el Sinaí, desde Egipto, cruzando el desierto y llegar a Jordania. Fácil, no es un camino extremadamente largo. Un pueblo más o menos de 1.200.000 personas lo tendría que haber cruzado en 3 meses más o menos. Pero entre el primer versículo y el segundo pasaron 40 años. Algo falló. ¿Confiaron o no confiaron en este pueblo? Algunos sí y otros no. Algunos sí y otros no. Los que confiaron fue Josué. Caleb confió, pero todo el resto no. A veces nos preguntamos si toda la iglesia confía de la misma manera, como este pueblo. A veces algunos sí y otros no. Decimos que tenemos toda nuestra fe depositada y a veces falla la situación. En este caso, un pasaje que debería ser para nosotros importante es este que sí lo transcribí, el de Números capítulo 23, 19. Dios no es hombre para que mienta. ¿Estamos de acuerdo en eso? Nosotros estamos hechos de una constitución débil. Y a veces nuestra propia naturaleza nos hace ser carentes de fe, flojitos. Porque Dios es eterno, poderoso, y cuando Él promete algo, lo cumple. Y nosotros no somos así. Lamentablemente estamos tan lejos de Dios. Y empezando con mi propia persona, lo digo. No quiero ser peyorativo con nadie. Pero tenemos que entender la diferencia entre Dios y nosotros. Nosotros defraudamos. Nosotros decimos sí y después nos arrepentimos. Pero si nosotros creemos en Dios, tendremos que decir, Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta de algo que Él ha tenido su deseo de que se cumpla. ¿Cuál era su deseo? Que este pueblo tenga su propia tierra. ¿Se dio o no se dio? En ese momento se dio. Pero ese mismo pueblo después, a lo largo de los cientos de años, fue expulsado de esa tierra. Fue llevado en cautiverio a Babilonia. Y después, si ustedes saben, pasaron muchísimos pueblos que invadieron esa tierra. Primero los otomanos, después los ingleses, después, lamentablemente, murieron miles en el Holocausto, 6 millones de judíos. Y así uno puede decir, nunca tuvieron una paz y una tierra hasta 1948, cuando después del genocidio dijeron, este pueblo ha sufrido tanto que merecería volver a tener una patria, un lugar físico.
Pero eso tampoco fue fácil. Las promesas del Señor a veces hay que tomarlas y luchar por ellas. ¿Ustedes creen o no lo creen en eso? Escuché dos voces. Sí, obvio, dice, esa me gusta más. Sí, obvio. Porque a veces uno dice, sí, Dios me lo va a dar. Yo me voy a quedar sentado en el living de casa y voy a esperar que el Señor venga y me lo regale y me lo ponga delante mío, en la mesita ratona. Pero no es así. El Señor nos ha dicho que vamos a vencer y que el enemigo, aunque sean 1000 y 10.000, caerán delante de ti. Pero eso no significa que no vamos a tener que hacer nada, nada, para conseguir lo que el Señor nos ha prometido. Dice, Él dijo y no hará. Pregunta así retórica. Si Dios dice, Él hace. No hay vueltas. No se cuestiona, es. Y dice, habló y no se ejecutará. ¿No será una realidad, un hecho, un sí y un amén cuando nosotros le damos lugar a Dios? Este pueblo no le dio lugar a Dios y por eso tuvo que vagar 40 años en ese desierto del Sinaí. Era difícil, pero no imposible, porque después de 40 años el Señor les volvió a mostrar que esa era su voluntad, que entren a la tierra prometida y que la poseyesen. Ustedes dirán, ¿y está todavía difícil? Sí, está muy difícil, porque siguen luchando por esa tierra. Pero el Señor, no sé si se dan cuenta, después de 4 guerras que han pasado los judíos, no los han podido vencer. Más de 10 naciones contra ellos han luchado en distintos momentos y siempre han prevalecido y ellos son numéricamente menor. ¿Y cómo es eso? Porque Dios siempre ha querido algo y lo va a cumplir, aún a costa de nosotros. Por eso tenemos que pensar cuando estamos en una situación difícil, que el Señor tiene promesas para nosotros y las va a cumplir. Si no es en esta generación, en la próxima. Pero va a ser, porque no está sujeto su voluntad a nuestras debilidades o fortalezas. Si somos fuertes, nos va a utilizar. Y si somos débiles, caminaremos 40 años y caeremos en el desierto. Pero la siguiente generación, seguramente el Señor se proveerá. Pero bueno, creo que todos distinguen, ¿sí? Y nos quedan 5 minutos. Y les invito a encontrar las diferencias. Porque dice, cuando uno estudia la palabra del Señor, que cuando una palabra se repite mucho, ¿sí?, en un determinado pasaje o en un determinado capítulo, es porque le está dando énfasis. Y fíjense que esta frase se repite en el versículo 6, en el versículo 7 y en el 9, pero tiene pequeñas diferencias. ¿Cuáles son? Hasta podríamos jugar con los tiempos verbales, pero yo me quedo con esto. Dice, esfuérzate y sé valiente, digamos, condición 1. Después dice, solamente. ¿Por qué solamente? Es, preocupate por esto y no te preocupes por lo demás. Vos ocupate en ser valiente y en esforzarte en la vida cristiana. Y lo demás viene por añadidura. No, porque son muy grandes las murallas y el enemigo es poderoso y son más número que nosotros, pero no entendemos que estas batallas se ganan espiritualmente, no con fuerza, no con espada. A veces pedimos cosas al Señor y decimos, no, no se va a dar porque la situación está económicamente difícil y no voy a terminar la carrera o no voy a conseguir trabajo o esto o aquello. Eh, Solamente esfuérzate y sé valiente. Nada más, nada menos. Y después dice, mira que, claro, el esforzarse y ser valiente no es una opción. Para los cristianos es un mandato. Es un mandato. Pero pensemos un poco, ¿qué es esforzarse y ser valiente? Ahí hay una definición. Significa hacer un esfuerzo consciente, persistente, importante la persistencia, para lograr un objetivo, superar las dificultades y alcanzar un propósito. Es un verbo pronominal.
que indica una acción de dar lo mejor de uno mismo, como determinación para conseguir algo. Y yo les digo, me quedé trabado ahí, en el verbo pronominal. ¿Qué será el verbo pronominal?, me dije cuando escuché la definición. Sinceramente no lo sabía. Pero es esto, acción asociada a un pronombre personal, por ende se aplica, en este caso, sobre sí mismo, y no por otro se puede aplicar. ¿Qué significa esto? Pronominal, que es un pronombre, y se aplica a una persona, pero no se aplica a los otros, se me aplica a mí. Es reflexivo. Yo no le puedo decir, esfuércense ustedes y yo no me esfuerzo. El que se esfuerza tiene que estar convencido uno. Uno se esfuerza. Se le estaba diciendo a Josué, vos esforzate, no todo el pueblo. Empezá por vos. Vos esforzate. Y cada uno en la forma personal tiene que esforzarse. Es pronominal, es un pronombre personal. Esto nos quiere decir que a veces nosotros condicionamos nuestro servicio. Si vienen 4 o 5 conmigo a ayudarme, voy. Y si no va nadie, entonces yo no voy. Tienen que venir alguien y seguirme, o alguien a ayudarme. No, pero no es así. Lo que dice la palabra del Señor es, preocupate por ti mismo, vos esforzate. Y si te siguen, mejor, y si no te siguen, da igual. Ese es lo que nos está pidiendo el Señor. Pero, en definición, dice valentía. Una persona es valiente cuando actúa con decisión y firmeza, haciendo frente a sus miedos, inquietudes y ansiedades y dudas. Quiere decir que ser valiente es no tener miedo. Pensé que todo iba a decir que sí. ¿Se puede ser valiente y tener miedo? Es raro ser valiente y no tener miedo, al revés. Si uno dice, vos tenés que ir a la guerra, por tu patria, por esto y por aquello. Sí, bueno, voy. Voy porque me dicen que, como los rusos, tienen que ir a la guerra, pero tratan, si pueden escaparse a otro país, se escapan. La valentía no es la carencia de miedo, la carencia de dudas tampoco. La vida tiene miedos, dudas e incertidumbres. Pero el Señor dice, esfuérzate y sé valiente, más allá de los miedos, más allá de las dudas, más allá de las incertidumbres. ¿Por qué? Porque solamente tenés que esforzarte y ser valiente. Y mira que te mando que seas valiente y que no te estés cuestionando y que no tengas miedo. Si los tenés, confía en mí, porque yo no te voy a abandonar. Y si te digo que voy a estar hasta el fin de la tierra contigo, es una promesa. Y las promesas de Dios las cumple, porque Él no es hombre, porque Él no se retracta, porque lo que Él dice es un sí y un amén. Por todos esos valores que tiene Dios, la obra finalmente la hacen hombres y mujeres débiles. Hombres y mujeres débiles. Pero cuando están de la mano de Dios, son fuertes. Por eso, la carencia de esos miedos, de esas dudas, de esas ansiedades, deberían ser depositadas en el Señor. Y dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Se entiende el pasaje? Pero uno a veces tiene miedo. En otra oportunidad, mi hermano Horacio estaba poniendo unos tablones ahí arriba, en esa escalera caracol, muy endeble desde mi punto de vista, y me dice, hay que subir con el cable canal, pero yo no soy el electricista, tenés que subir vos. Y yo le dije, si nos caemos de ahí, está la escalera. No es que caemos directamente al piso, vamos a ir cayéndonos escalón tras escalón, nos vamos a romper en 4, primordialmente yo. Entonces el hermano me dice, ¿qué pasa? ¿Tenés miedo? Al Señor le desagrada el cobarde. Y me dolió. Sinceramente, por eso lo recuerdo. Entonces dije, me voy a subir. Me voy a subir. Y pusimos el cable canal que ahora está caído. Pero la realidad es que siempre tenemos miedo. Eso es una realidad. Pero de la mano del Señor, porque no nos ha dado espíritu de cobardía,
nos sobreponemos, nos fortalecemos en el Señor y en sus promesas y decimos, bueno, espero que si me lleva el Señor, que sea rápido. Si me caigo, que no esté todo quebrajeado, sino que directamente a Granbur, no al trauma, que es peor que ir a Granbur. Entonces, pero hay otras cosas. Cuando uno dice, bueno, soy un poquito cobarde. Bueno, lo que pasa es que está asociado al miedo, a la falta de fe y a la inmadurez espiritual. Le estoy dando palo yo solo, tranquilos. Entonces, algo pasa. Cuando somos un poco temerosos, algo nos pasa. Nos tenemos que sobreponer y decir, no, no voy a tener miedo, no voy a tener dudas, voy a poner las manos en el arado y le doy para adelante y el Señor me va a cuidar. Pero si no nos convence eso, hay un pasaje de Apocalipsis 21:8 que dice que es un pecado. Ya no es tan divertido. La cobardía es un pecado. Los enumera dentro de varios cosas que al Señor le desagradan, pecados, que la cobardía es uno de ellos. Por eso nos tenemos que sobreponer. Mira que te mando, no es un jueguito. Mira que te mando que seas valiente y que te esfuerces. Y discúlpeme que ya me estoy pasando en el horario y terminamos con esto como otro aspecto. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esto fue lo que le dijo Moisés, lo que le dijo en realidad Dios a Josué. Está bárbaro. ¿Vos querés que yo esté con vos? Es fácil. Si querés que esté con vos como yo estuve con Moisés, tenés que guardar la palabra. A veces tenemos muchos deseos de servir al Señor, pero hay una condición. No lo servimos a Dios como queremos, sino como Él desea ser servido. Y yo como sé cómo Dios quiere que lo sirva, a través de su palabra. Entonces se necesita. Aquel que sale a conquistar una tierra prometida necesita ser fiel. Fiel. Fiel significa perseverar. Significa no aflojar. Y si se da esto, esa fidelidad, a través de la palabra uno adquiere victoria. Es una constante, una ley de Dios. ¿Vos querés victoria en tu vida? Y no quiero alegorizar muchos predicadores que dicen victoria, así como una cosa que se gana. Pero la realidad es esto, que el Señor, cuando uno es fiel a su palabra, el Señor bendice. Siempre. Y es más, les dejo una frase que me enseñó un hermano que ya está con el Señor, que fue, no sé, 30, 40 años pastor en la iglesia de Pedriel, en Palomar. Dios bendice lo que gobierna. Es cortita la frase, pero muy reveladora. Dios bendice lo que gobierna. Si vos querés gobernar tu vida y hacer una campaña de guerra espiritual y conquistar, pero lo querés hacer a tu manera, Dios no te va a bendecir. Yo quiero ser maestro, yo quiero ayudar en la escuela dominical, yo quiero predicar el evangelio, yo quiero ser un gran maestro. Está perfecto. Tus deseos son muy buenos, pero hay una cuestión. Tenés que ser fiel a su palabra. No lo podés hacer como vos quieras. Yo quiero hacer tal y tal cosa en la iglesia a mi manera. A tu manera no va a funcionar. Si no hay fidelidad en la palabra, Dios no bendice. Y entonces toma carácter la frase que a mí me enseñaron cuando era más joven y viajaba con ese grupo. Dios bendice lo que gobierna. Y si no lo gobierna, no bendice. Quiere decir que si Él no tiene las riendas de nuestro servicio, de nuestra guerra espiritual, porque es una guerra, algunos me dicen, ¿por qué es una guerra espiritual? No sé si alguna vez lo habrán sentido ustedes, pero empecé a ir a la iglesia y todo me sale mal. Y todo se me pone en contra. Y todo el mundo, las cosas que antes eran fáciles, ahora se complicaron. Claro, si vos estás tranquilo y no molestás, no hay problema. En toda guerra ha sido así. Si vos te rendís, nadie te dispara, ¿no?
Hoy digo pavada. Si uno levanta las manos y se rinde, no te disparan. Pero si vos decís, yo voy a luchar, obviamente, la vida se va a poner más difícil. Satanás no te la va a hacer fácil. Como trato de ser claro, porque algunos, no lo mencionemos a Satanás. No, Satanás existe así como existe Dios. Y si vos tenés una actitud pasiva, no molestás, no hay batalla, no hay guerra, no hay problema, tu vida va bárbaro. Así como estás, vas derecho al infierno y ahí no molestás a nadie. Pero si te pones en las manos de Dios y querés hacer la obra de Dios, obviamente, la vida se va a poner difícil. Por ende, si vas a luchar vos, solo perdés. Si vas en nombre de Dios, hay victoria. ¿Y cómo lo logro? Respetando su palabra. Se lo dijeron a Josué para que lo tenga en cuenta. No es simplemente sucederlo a Moisés y listo. No, tenés que hacer como él hacía, sujetarte a su palabra y ser valiente y esforzarte, nada más porque te lo mando. Discúlpeme que me pasé 5. Que el Señor los bendiga.